Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Mantilla y seguimos aquí en Seminci, en el Teatro Calderón, donde hablamos con talento nacional e internacional. Internacional como es el de Alain Guiraudí, perdón. Muy bien, sí. Estábamos hablando justo de la forma correcta de decir su nombre. También está con nosotros Raquel Aguilar, la traductora del francés al español, porque él entiende el español, pero prefiere hacerlo en francés y mejor ser claros con el mensaje. Quería preguntarle por la parte española de la película, porque Misericordia es una coproducción con Underground Films. Vemos, por ejemplo, el nombre en los créditos de Albert Serra. ¿Cómo surge esa colaboración? En fait, la collaboration, elle est née avec le producteur français CG Cinéma qui a décidé d'aller chercher un peu d'argent ailleurs avec l'Espagne, Underground et Albert Serra et Joaquim Sapinho aussi, le coproducteur portugais. Voilà. Enfin, moi, je connais Albert Serra par ailleurs, quoi, hein, mais je ne l'avais pas contacté comme un coproducteur, quoi. Et après, moi, j'étais très content que Albert vienne dans la coproduction. Ouais. Ujú. Pues efectivamente se trata de una colaboración que nace un poco del productor francés, en este caso de CG Cinema, que quiso buscar un poco más de financiación en el Ujú. extranjero, en este caso no solo en España, sino también con coproducción con Portugal. Y en este caso él ya conocía a Albert, no como productor, pero sí que le alegra poder contar con esta colaboración. Ujú. Como voy lanzado en este penúltimo día de festival, se me olvida decir que estamos hablando de Misericordia, que es una película que compite por la Espiga de Oro aquí en Valladolid y que tuvo su premier mundial en Cannes. Adén, ¿y cómo es el trabajo con otros directores? ¿Te gusta colaborar con otros cineastas para sí, para tener un punto de vista externo a las historias que ya quieres contar, como en este caso, que viene de una novela tuya? ¿Cómo es esa colaboración con otros cineastas? De quelle collaboration avec d'autres cinéastes? Vous voulez parler d'Albert Serra? Hablar de Albert Serra? Albert, en este caso, porque Oh, como es otro director que está haciendo de coproductor, ese feedback externo. Non, on n'a pas vraiment travaillé ensemble avec Albert. Enfin, il était coproducteur. On n'a pas. Je pense qu'Albert a découvert le film à Cannes. Ujú. Voilà, ainsi que Joaquim Sapinho, le coproducteur portugais. Et après, alors après, bien sûr que j'ai besoin de regards extérieurs, mais je fais pas forcément appel à d'autres réalisateurs. Ujú. Bueno, en este caso no es que hayan trabajado Ujú. juntos per se, se trata de una coproducción y en realidad Albert descubrió la Ujú. película en Cannes Ah, mismamente, lo mismo con Quinza Piñón de la coproducción portuguesa. Entonces sí que comenta que necesita esta mirada externa, ujú. pero no necesariamente a la hora de realizar la película. Ujú. Hablemos de los orígenes de Misericordia, que me parece un título muy divertido, muy original para esta historia que hemos visto esta mañana en Valladolid. ¿Cómo fue el proceso de llevar a la pantalla su propia novela? Porque era un relato mucho más ambicioso, donde él se queda, por lo que estaba leyendo, con una parte muy concreta del relato, porque sabía que esa tenía que ser la película. C'était rapide pour moi, ouais. Oui, Oui, c'est surtout, il parlait de l'originalité du titre et dans ces cas-là, c'est l'adaptation du parti de votre roman et la question serait plutôt pourquoi choisir cette partie spécifiquement pour l'adapter? Ah, alors, déjà, ça m'est compliqué. Je parle pas tellement d'adaptation, quoi. Effectivement, il y a des choses communes entre le roman et le film. En tout cas, il y a un homme qui a tué un autre et qui l'enterre dans la forêt, quoi. Voilà, il y a un curé un peu étrange. J'ai repris quelques personnages, mais en même temps, pour moi, les personnages ne sont pas les mêmes. J'ai repris l'écriture du scénario du début, enfin, et sans vraiment et sans du tout tenir compte du roman. A él no le gusta hablar de adaptación en Ujú. realidad porque sí que, por supuesto, hay cosas comunes de la novela y de la película. En este caso, la premisa de que un hombre asesina a otro y luego lo entierra en el bosque. También la figura un poco extraña del cura, pero no son ni siquiera los mismos personajes. Entonces se trataba un poco de seleccionar esta primera escena del comienzo y partir de ahí.
Ujú. En fait, Mm. les choses ne se passent pas du tout pareil que dans le roman, quoi. Las cosas no pasa lo mismo que la novela en realidad. Misericordia tiene muchos ingredientes, muchos géneros, pero creo que sobresalen dos, que son la comedia y el thriller, que no siempre les vemos juntos y desde luego no como lo hace Alain en esta película. ¿Cómo fue navegar por el tono de esta historia? Porque he leído que también todo eso estaba presente en el guión, pero siempre dicen que una película se hace tres veces, en el guión, en el rodaje y en el montaje. ¿Cómo fue calibrar esa comedia, ese thriller? Vous avez un peu répondu à la question en la posant, quoi. C'est-à-dire que ça s'équilibre, le thriller et la comédie à chaque niveau, quoi. Il y avait déjà ce ton dans le scénario. Après, ça se travaille un peu avec le casting, dans le choix des comédiens, dans la direction d'acteurs. Et puis au montage, on maintient l'équilibre entre les deux. Et puis j'ai pas vraiment de recette, quoi. C'est vraiment en voyant le film qu'on rééquilibrait, quoi. Ujú. Casi has respondido a la pregunta planteándola, porque efectivamente se trata de un equilibrio un poco entre el thriller y la comedia y el tono que se quería mostrar. Es verdad que ya aparece en el guión este tono que los mezcla y también forma parte del proceso de casting. A la hora de seleccionar a los actores es muy importante a la par del montaje, por supuesto, es donde se encuentra el equilibrio, pero no podría darte una Ujú. receta mágica para esta mezcla. Él destacaba ahí la parte del casting. He leído una entrevista donde dice que para él es un porcentaje muy alto en el éxito de una película. ¿Cómo es el proceso de casting de tus películas? ¿Cómo es esa búsqueda de actores? ¿Lo haces por separado? ¿Después compruebas las químicas en el grupo? ¿Cómo buscas los actores? Alors, d'abord, je les cherche avec une directrice de casting, en l'occurrence. Enfin, là, il y en a même eu deux. Et puis, il y a des comédiens que j'ai vus, moi, déjà. Et j'aime bien qu'on les revoie. Et il y a toute une part. Alors, moi, j'en vois beaucoup des comédiens. Et puis, il y a beaucoup d'essais, quoi. En fait, je les fais beaucoup travailler, même avant qu'ils soient embauchés. En este caso, pues, por supuesto, suele contar con la ayuda de la dirección de casting. Para esta había dos directoras de casting que le ayudaron. A veces son actores que ya conocía o que había visto Ujú. previamente y le gustaría volver a ver, en este caso, en sus películas, pero por descontado cabe destacar que les hace trabajar muchísimo incluso antes de empezar a rodar. Hay muchos ensayos en sus películas. Ah, est-ce que non, moi je trouve qu'on répète pas beaucoup. On répétait beaucoup dans mes premiers films et là, on répète de moins en moins, mais quand même, j'essaie de les faire se croiser et effectivement, par contre, c'est plus des essais avant d'être choisis que des répétitions une fois qu'ils ont été sélectionnés, quoi. Bueno, en realidad no hay muchos ensayos en las películas, sí que quizás en las primeras, pero cada vez Ujú. menos y al menos así intenta hacerlo. Pero quizás hay más ensayo antes de seleccionar a los actores que durante la grabación de la película. Ujú. Quería preguntarle por la parte de la religión en la película, porque hemos visto imágenes religiosas anteriormente en su cine, no demasiadas, pero aquí tiene un elemento más protagonista a través de ese curro tan divertido, tan impredecible. ¿De dónde le viene esta parte religiosa al relato y cómo fue la escritura de ese personaje, de ese cura? Ah, euh, donc, ça vient de ça vient de mes origines. Finalement, j'ai été baptisé, j'ai été au catéchisme, j'ai même été enfant de chœur. Je suis de culture chrétienne, même si maintenant je suis athée, mais finalement, ma mythologie à moi, c'est la mythologie chrétienne. Je vais peut-être te laisser traduire, hein. Euh, et comment dirais-je? Et puis peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, en tant qu'adulte, c'est l'érotisme de la religion catholique, hein, voilà. Et bon, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Je pense que le personnage du curé, il vient effectivement
euh, peut-être d'un fantasme de curé, d'un curé qui s'accordera mes désirs, et peut-être c'est un curé très, comment dirais-je, qui pousse jusqu'à son extrême les préceptes chrétiens, et notamment ce concept de miséricorde, de pardon, de compréhension de l'autre, d'empathie avec l'autre. Pues en realidad forma parte de sus orígenes, porque él mismo se bautizó, fue a catequesis, incluso en un momento dado fue también monaguillo y es la cultura cristiana a la que pertenecía, aunque ahora sea ateo. Y es esta mitología cristiana, porque es la suya al fin y al cabo. Y quizás algo que sí que quería destacar es una cosa que he redescubierto, digamos, a la edad adulta, que es esta especie de erotismo que subyace bajo la idea del catolicismo, porque vemos a la figura del cura, que es una especie de el deseo, que es el fantasma del deseo que representa dentro de esta comunidad cristiana. Y en este personaje lo lleva al extremo, sobre todo estos preceptos cristianos de la misericordia, el perdón, la comprensión, la empatía. En España, además, en los últimos años ha habido debate sobre las imágenes religiosas y cómo se podían erotizar, porque se veían imágenes en los carteles de la Semana Santa, por ejemplo, y había críticas porque decían que la representación de Jesús era muy erótica, pero realmente si nos fijamos en la historia del arte, no es la primera vez que se sexualiza de alguna forma la religión. Oui. Que l'image était très érotique, mais c'est courant dans l'histoire, Oui. quoi. Oh bah oui, oui, bah oui, je pense que depuis, enfin, même avant, j'imagine, mais oui, on peut aller loin. Moi, je pense que l'art qu'a suscité la religion catholique est très, très érotique. Ouais. Euh, à commencer par Michel-Ange. Oui, non, je pense que toute la statuaire, toutes les peintures dans les églises, oui, moi j'ai toujours vu un Christ quasi complètement dénudé, quoi, voilà, avec juste un pagne cache-sexe. Et non, oui, 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 moi, je pense qu'il y a un érotisme très, très fort dans la religion catholique. Ouais, ouais, ouais. Sí, porque además, como comentas, es algo que se ha visto siempre históricamente. El arte siempre ha suscitado esta especie de erotismo dentro de la religión católica. Lo vemos en Miguel Ángel, en las estatuas, en los cuadros. Hemos visto continuamente imágenes de Jesucristo prácticamente desnudo con un paño cubriendo el sexo y poco más. Entonces no es algo nuevo. El sexo siempre ha sido una parte importante de su cine. En esta película quizás algo menos, aunque está presente y se juega de otra forma, con ese momento del cura, por ejemplo. Quería preguntarle por la relación que parece que hay ahora entre el público y el sexo, sobre todo los más jóvenes que rechazan los desnudos más gráficos en las películas. Y quería preguntarle si cree que va a cambiar la forma de retratarse el sexo en Francia a raíz de las conversaciones que hay sobre los comportamientos en los sets, bueno, el Me Too en Francia que ha llegado un poco en el último año. Si cree que eso va a afectar un poco a la forma en la que se retrata el sexo en las películas. Il parlait des débats qu'il y a eu, surtout parce que les nouvelles générations refusent un peu la nudité et le sexe dans les films. Et on voit un mouvement MeToo qui est plus récent, peut-être en France. Vous croyez que cela va changer la façon dans laquelle on montre le sexe dans les films? Alors non, je ne pense pas que le mouvement MeToo puisse changer la façon dont on montre le sexe dans le film, non. Je pense que ça risque de changer pas mal de choses sur les rapports de pouvoir sur les tournages. Hein. Oui, il y a des gens qui vont être beaucoup plus vigilants, quoi. Je pense qu'il y a quelques réalisateurs ou quelques stars qui vont se calmer, quoi, sur leurs ardeurs sexuelles. Enfin, en tout cas, je l'espère, voilà, parce qu'il y avait quand même un peu ce pouvoir du réalisateur et des grandes stars masculines. Mais non, en fait, je vois pas pourquoi ça changerait la représentation du sexe. Bon, déjà, il me semble qu'on a un peu encore du mal avec la représentation du sexe à l'image. Et donc, on ne peut qu'avancer là-dessus. Il me semble que quand même on avance plutôt vers l'intimité, quoi. On va plus vers la recherche de l'intime.
¿No cree en realidad que este movimiento Me Too vaya a cambiar de forma muy dramática la forma en la que se muestra el sexo en las películas? Sí que se corre el riesgo, pero así lo espera en realidad, que cambien las relaciones de poder en los sets, en los platós, y quizás ahora ciertos directores o estrellas, principalmente masculinas, Mm, tendrán más cuidado a la hora de tratar este poder que ostentan muy a menudo. No va a cambiar tanto la representación del sexo, aunque es cierto que quiero hacer hincapié en que no está muy bien representado el sexo ujú, realmente en las películas y quizás habría que avanzar en una búsqueda de una intimidad que se vea mejor representada. ujú. Quería preguntarle por la importancia del Festival de Cannes en su cine. ¿Cómo le ha ayudado a generar a nuevos públicos, a viajar fuera de Francia? Eh, y si cree que hay algún como reverso tenebroso a que Cannes sea tan importante para los directores y para el cine de autor. Oui. Alors, oui, Cannes a été très important pour moi. Oui, non, alors, Cannes, oui, Cannes, effectivement, oui, c'est le festival de Cannes. C'est vrai qu'on sent qu'en France, enfin, pour la France et pour les étrangers, j'ai l'impression aussi c'est très important d'y être, que c'est très dur d'exister à l'international sans Cannes. Et même en France, on sent quand même que c'est une vitrine super importante. Et oui, il y a un revers à cette idée cette importance qu'a pris le Festival de Cannes, dans le sens, moi je l'ai senti sur mon film précédent, où je pense que beaucoup de gens se sont dit, vu que le film n'est pas à Cannes, c'est qu'il ne doit pas être bon. Voilà. Et oui, et c'est un problème. Ouais, ouais. Et bon, et en plus, j'ai pas l'impression que le Festival de Cannes se dirige vers une politique de défense des auteurs, hein. Ujú. En tout cas pour la compétition. Bueno, efectivamente es innegable que el Festival de Cannes tiene muchísima importancia no solo a nivel de Francia, sino también a nivel internacional, porque existe esta cierta impresión de que si no se está allí es complicado poder expandirse al extranjero. No solo al extranjero, sino incluso en Francia puede existir cierta problemática si las películas no aparecen allí, porque al final es un escaparate muy importante. Sí que existe este reverso tenebroso o parte negativa, porque ya le ha sucedido con películas anteriores en las que si no aparecía en el festival, mucha gente directamente decía, ah, si no está en Cannes, es que la peli no es buena, por lo cual supone un problema, pero ¿no crees realmente que Cannes aspire a esta política de ayudar? Sí, es que es cierto lo que decía, porque este año, por ejemplo, Mike Leigh ha presentado película después de 7 años y no estaba ni en la programación de Cannes ni de Venecia, y son dos festivales que ha ganado. Y claro, ya empiezan las conversaciones de, ha hecho una mala película y después estuvo en Toronto, estuvo en San Sebastián y las críticas fueron buenas. Claro que de repente igual un festival le interesa otra dirección y lo que te ha ayudado en el pasado te puede perjudicar en el presente al no programarte. Oui, mais pareil, vous avez tout dit. Non, moi, enfin, oui, je sais pas en fait quelle est la question, quoi. Ujú. Non, non, je pense que vous avez tout dit dans votre question. Si había realmente una pregunta o era No, una sí, sí, sí. es un poco más, sí, sí, un añadido a lo que estaba diciendo Alen. Y quería, sí, preguntarle, tenían, Et je n'ai pas vu le dernier film de Mike Leaf, hein. mm, Que no ha visto la yo última sí lo he película de visto, Mike es Leigh. una buena película. Y estuve en Cannes, estuve en Venecia y hubiera encajado en la programación, sí, incluso fuera de concurso también, que hay diferentes secciones, por eso me sorprendió además. Siendo 7 años en los que habían pasado, o varios años desde su última película. Y una experiencia en la que sí le afectó fue la preselección francesa a los Oscar. Misericordia fue una de las 4 películas que estuvo en debate para representar a Francia, junto a Emilia Pérez, junto al Conde de Montecristo y junto a La luz que imaginamos. ¿Cómo fue formar parte de esa conversación? ¿Le hubiera sorprendido ser la candidata francesa a los Oscars de este año? Non, mais moi, j'ai pas été vraiment concerné par cette histoire, quoi. C'est plus, c'est une candidature qui est posée par la production et la distribution. Euh, bon, enfin, oui, ça fait plaisir, quoi, voilà, d'avoir été présélectionné, mais enfin, personnellement, j'ai pas beaucoup cru non plus, quoi, hein. Je pense qu'effectivement, Emilia Pérez ou le Comte de Monte Cristo
était plus taillé pour aller être sélectionné pour les Oscars, quoi. Ujú. En realidad no es algo que le preocupara especialmente porque, bueno, sí que habría estado bien, pero sin duda cree que películas como Emilia Pérez o El Conde de Montecristo quizás daban más la talla en este Ujú. caso para ser preseleccionadas como candidatas. Ujú. En règle générale, je suis pas très passionné par la compétition cinématographique, hein. Voilà. Por norma general no le apasiona mucho la competencia cinematográfica. Ujú. Y volviendo a la película, le quería preguntar por las imágenes de los champiñones, de los mushrooms y de ese bosque. Y además me da mucho la atención que este año ha habido dos películas francesas donde han sido muy importantes, Misericordia por un lado y la nueva de François Ozon, donde también todo empieza, toda la trama empieza por una confusión con unos champiñones. Alors, Ese bosque. j'ai pas vu le film de François Ozon, je l'ai pas encore vu. Je sais qu'il y a une histoire de champignons. Non, puis ça, c'est une tradition bien française. J'imagine que vous avez cette tradition aussi en Espagne, non, d'aller chercher les champignons. Hmm. Ouais. ¿Y cómo fue la búsqueda de ese bosque? Porque es fascinante en la pantalla, cómo fue filmar durante el día, durante la noche. Vous voulez pas traduire dans quel état aussi Lo de Asher. la Digo, lo he entendido. La tradición es francesa que Sí, también es es una española. tradición francesa Ah, y sí, se perdón. preguntaba si se trata también Ah, de sí, una sí, 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 tradición sí, sí, sí. española. Es que eso lo entendí. C'est comment la recherche du forêt? Pourquoi? Comment vous l'avez choisi? Ah, alors la forêt, de toute façon, je voulais que le film se passe déjà dans une forêt, enfin une bonne partie du film se passe dans une forêt. Pourquoi? Alors, je pense que j'y tenais parce que c'est un côté conte. Et puis après, il fallait que je trouve une forêt un peu intéressante à l'automne, avec donc pas une forêt de conifères, et puis une forêt un peu plate, avec des endroits reconnaissables. Voilà, et on a trouvé ce coin avec un arbre. En fait, c'est la forêt la plus belle que j'ai trouvée dans le périmètre du village, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bueno, en este caso, efectivamente el bosque, gran parte de la película sucede en el bosque, por lo cual era importante, sobre todo por esta parte de cuento que vemos en la película, y tenía que ser un bosque que fuera interesante en Mm. otoño y que no fuera de coníferas. Eso era Mm. importante, que fuera también un poco plano de algún modo y con lugares que fueran totalmente reconocibles, como puede ser este rincón donde vemos el árbol. En este caso, la respuesta es tan simple como que era el bosque más bonito que encontró en el perímetro del pueblo. Eh, ¿Cómo es el reto ahora de encontrar la financiación para sus películas? Porque es un cine de autor, que creo que esta película quizás es la más accesible de tu carrera, pero ¿cómo es buscar cine para contar tus historias? Porque a veces en España también se quejan los directores de autor que hace falta más dinero para tener más tiempo para contar las películas. Oui, c'est comment les processus de recherche et de financement, surtout pour ce type de film? Disons que nous, il n'y a pas beaucoup de guichets de financement, quoi. Mais il y en a peut-être plus qu'en Espagne pour ce genre de cinéma. Ouais, c'est 4 ou 5 guichets. Moi, on a Arte, le CNC, une région ou deux, dans le meilleur des cas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche des compléments de financement en Espagne, au Portugal. Et d'ailleurs, je crois assez à ça quand même, à l'idée de coproduction européenne pour la suite des choses. Non, oui, ça devient compliqué, ouais, de financer ce genre de film. Et, enfin, et ça devient compliqué parce qu'on est toujours en train d'enlever des choses. Il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Mais bon, finalement, je suis pas non plus. J'ai l'impression qu'on arrive. Enfin, c'est pas mes films ne sont pas si mal financés que ça, quoi. Voilà, moi, j'arrive à avoir quand même un temps de tournage raisonnable, quoi. Oui, voilà. Ouais. Bueno, es verdad que supone un reto el tema de la financiación, porque en España hay como 4 financiadoras, Arte, Sense, 2 regiones en concreto, pero también tienen que buscar financiación en el extranjero, como en este caso en España o Portugal, o que sea una coproducción europea, pero efectivamente es complicado financiar este tipo de películas si
se vuelve cada vez más complicado porque tienes que ir renunciando a cosas, no tienes tanto tiempo. En su caso no se queja mucho de la Ujú, financiación y considera que tiene el tiempo suficiente para contar lo que quiere contar. ujú. Alain, Raquel, muchas gracias y Gracias. disfrutad de Valladolid. Ok, muchas gracias. La gente que viva aquí en la ciudad puede ir a ver Misericordia y si no, dentro de unos meses se va a estrenar en cines de la mano de Karma Films, así que ya lo sabéis. Muchas gracias. Hasta luego. Merci.